Antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. Eh, la verdad, lo que estamos percibiendo es una suba muy elevada. No, es difícil que se dé porque todavía está saliendo la soja, está saliendo la cosecha, están entrando dólares, por tanto. Sin embargo, podría variar levemente y el BCP va a estar tratando de evitar los picos, ¿verdad? Normalmente lo hace compensando las operaciones dentro del mercado. Eh, ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en que se dé esa presión al alza? Porque existe esa presión al alza. Eh, Todavía la inflación en las economías avanzadas está elevada, por tanto, sus bancos centrales, y específicamente el que más está importando hoy mismo en el mundo es el de Estados Unidos, su Reserva Federal, todavía está en la duda de cuándo baja las tasas. Inclusive hay algunos analistas que creen que va a subir sus tasas. ¿Qué ocurre? Parece algo tan distante, algo que no nos afecta, más no obstante, cuando en Estados Unidos las tasas están similares a las que nosotros tenemos, o sea, nuestra tasa hoy de referencia hoy en día está en 6, la de ellos está en 5,5, es más seguro para los inversores, aunque el retorno en una operación en Paraguay, el retorno sea mayor, es más seguro para los inversores posicionarse en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, los capitales, en vez de escoger Paraguay, escogen Estados Unidos. Entonces, eso hace que exista una apreciación del dólar, se valora el posicionamiento en esa moneda y por tanto suba el tipo de cambio en Paraguay. Es uno de los principales factores. Adicionalmente, a finales de la semana pasada, el conflicto en Medio Oriente tuvo un pequeño agravamiento, ¿verdad? Si bien está controlado y la gente está expectante, los inversores están expectantes, es algo que si se prolonga podría ocasionar algún problema de logística o podría generar, por lo tanto, también ocasionar algún problema de producción de petróleo, y el petróleo es un bien que nosotros importamos e importamos mucho e importa mucho en nuestra matriz productiva, o sea, en nuestra producción, en nuestra economía. Entonces, al importar mucho, si el precio de algo que importamos mucho se encarece, nosotros necesitamos más dólares para comprar la misma cantidad, por tanto demandamos más dólares. Pero eso se está viendo, aún están en esa incertidumbre de si ese conflicto escala. Si el conflicto escalara y se prolongara, se daría ese escenario. Entonces, con precios de petróleo subiendo, sería un poquito más complicado para sostener el tipo de cambio. No se va a disparar porque va a seguir entrando. Tenemos una muy buena producción de soja. Entonces, va a seguir entrando divisas por la exportación del complejo sojero. Le hace soja en granos, aceite, harina, todos los derivados de la soja. Entonces, no se va a disparar demasiado, pero sí va a haber cierta presión por ese lado. Ahora mismo está en incertidumbre, como te digo, estuve viendo el precio del petróleo se mantiene en torno a los 90, todavía no ha reaccionado a eso. Todo dependerá de cómo Israel responda a ese ataque de Irán. Eso en cuanto a factores externos. En cuanto a factores internos, algún posicionamiento de algún importador previendo una compra futura puede estar presionando también. Marta, hablando del primer punto que estuviste mencionando, la Reserva Federal y sus eventuales decisiones de tasas, ¿verdad? ¿Te parece también que eso en cierto modo ya podría empezar a condicionar más al Banco Central del Paraguay, teniendo en cuenta de que el BCP estaba reduciendo la tasa de política monetaria en un escenario tal vez de expectativa de que la Reserva Federal también iba a empezar en un corto plazo relativamente a bajar la tasa de interés? Sin embargo, esa decisión está posponiéndose. Ya estabas mencionando, se habla de fin de año como una posibilidad de recorte de tasa. Inclusive ya no está tan claro el panorama de si va a haber un recorte de los tipos de interés. ¿Te parece que esto condiciona más al Banco Central del Paraguay y podría ya estar influyendo en próximas decisiones de política monetaria?
A lo menos va a estar haciendo que el Banco Central se mantenga, como dice su reporte, siempre monitoreando, expectante, sin tomar una decisión en el corto plazo, ¿verdad? Porque, como te expliqué, si la Fed sigue sin bajar sus tasas, existe presión a que entren menos capitales o el flujo neto de capitales sea menor aquí. Entonces, no puede bajar mucho. Eh, Pese a que nuestra inflación sí ya está en el rango meta, ¿verdad? El problema son los factores externos, los riesgos son los factores externos. Entonces, el BCP va a estar monitoreando eh, de cerca esa situación y difícilmente se anticipe a una decisión de bajar si la Fed no da alguna señal. Lo bueno que tienen estas instituciones extranjeras es que siempre están dando la señal antes. Avisan unos días antes, una semana antes de la reunión, van cada vez que sale el informe de inflación de Estados Unidos, van diciendo probablemente hagamos esto, hagamos lo otro, estamos controlando cómo evolucionan los precios, cómo evoluciona el empleo. Entonces, dependiendo de esos avisos, el BCP tomaría su decisión. Difícilmente se anticiparía a bajar sus tasas, no en este mes probablemente no lo haga. Probablemente espere a ver cómo va evolucionando estos factores que te digo, el conflicto de Irán, alguna presión que pudiera tener la inflación a nivel mundial. Entonces, eh, probablemente quede un poquito, pause su ritmo de impresión, de disminución. Marta, y en lo que corresponde a lo que estabas hablando también de la soja, los precios internacionales de los commodities en líneas generales, aparentemente en los productos que Paraguay tiene particular interés, están teniendo precios relativamente más bajos, tengo entendido, de lo que se esperaba inicialmente. Y esa tendencia de precios también en cierto modo tiene su incidencia en cuanto a la cantidad de dólares que finalmente van a ingresar o están ingresando a Paraguay también. Yo creo que sería importante también resaltar de que estamos entrando ya en un periodo en el cual las exportaciones de a poco van a ir mermando. Se tiene todavía cierto nivel, pero evidentemente las exportaciones principales de, por ejemplo, la soja, ya estamos atravesando el periodo, la recta final también de este tipo de operaciones. Y eso también podría tener su Claro. incidencia. Pues justamente lo último que señala hace que el impacto haya sido menor. De hecho, nuestra balanza comercial está siendo superavitaria todavía, porque la soja en su gran parte ya salió. Va a seguir saliendo porque adicionalmente a que sale nomás a lo largo de hasta julio aproximadamente, un volumen razonable por la safriña más bien. Ya la zafra principal va saliendo la última parte, como señalas. Eh, lo que ocurre es que, junio realmente, lo que ocurre es que adicionalmente a que los precios estuvieron un poquito más bajos que el año pasado, también la salida se complicó con la bajada del nivel del río, entonces va saliendo menor, las barcazas van menos cargadas, entonces se concreta menos la llegada de las hojas al destino. A un menor ritmo, no menos, sino a un menor ritmo. Entonces, lo que ocurre con eso es que todavía va a haber un flujo relativamente constante hasta de aquí a 2 meses probablemente, cuando ya todas las safriñas se desalijen. Entonces, eh, eso va a ir compensando el tipo de cambio en estos meses. No obstante, en un siguiente periodo sí ya existen advertencias de los organismos como el FMI, que ha señalado que la ralentización de China, que es un demandante importante de soja, no señala específicamente ese producto el organismo, no obstante dice que la ralentización de China estaría generando problemas para los que son sus socios comerciales. Nosotros no somos socios comerciales de China directamente, pero sí a China comprar de otros países deja libre mercado para nosotros, para la soja paraguaya. Si China se ralentiza, demanda menos soja. Si demanda menos soja, sus precios bajan.
los precios de la soja baja. Y ahí sí, en un siguiente periodo, habría que estar atentos a cuánto baja el nivel de precio internacional de la soja, porque eso finalmente termina incidiendo no solo en la entrada de dólares al país, sino en los ingresos netos de los productores, porque tiene que pagarle a sus proveedores, tiene que generar, pagarle al transportista, tiene que pagarle al productor pequeño que le ayudó. Entonces, es un poco más difícil cubrir todos esos gastos cuando los precios bajan. Entonces, hay que estar atentos a la evolución de China. Eh, Vuelvo a decir, nosotros muchas veces nos despegamos mucho de cosas que nos parecen lejanas, porque no es un país que está del otro lado del mundo. Sin embargo, termina afectando por un mecanismo de transmisión comercial, termina afectando nuestro flujo. Hay que estar atentos a eso, Eduardo. Marta, yo sé que cuando hablamos de tipo de cambio es muy difícil predecir los comportamientos y mucho menos hablar de números cerrados, pero te quería preguntar bajo tu visión, ¿qué te parece que podríamos esperar por lo menos para el corto plazo con el dólar? ¿Esta tendencia o esta dinámica de presión al alza podría mantenerse en un corto plazo, apunta a ir cediendo paulatinamente? ¿Qué es lo que te parece que podría pasar? Yo creo que es un poco difícil definir en este momento con todavía el conflicto de Irán en Medio Oriente sin resolverse, sin dar pauta hacia dónde irá, ¿verdad? Sí va a haber la presión por el lado de las tasas, pero como te digo, si la soja sigue saliendo todavía, nosotros tenemos un poco de ingreso para compensar, todavía el BCP va a estar en condiciones de cortar los picos. Entonces, de subir, subiría, pero no va a ser una suba significativa que nos pueda hacer colapsar, ¿verdad? Somos un país que estamos respondiendo adecuadamente a esos riesgos por el momento. Entonces hay que ver la evolución de los factores de riesgo internacionales para poder emitir una opinión adecuada, objetiva. Eh, no creo que suba significativamente, no te puedo dar un número exacto porque con tipo de cambio siempre es un poco complicado cuando existe mucha incertidumbre. Marta, el Banco Central del Paraguay salió también a hablar del tema, habló de un fenómeno global, que es una cuestión que no solamente se está dando en Paraguay y que en términos comparativos dentro de la región nuestro país es probablemente uno de los que menos está sufriendo la variación del tipo de cambio. ¿Eso te parece también una buena noticia? Paraguay está en términos comparativos atravesando este periodo de apreciación del dólar sin tanto impacto como otros. En términos de aprovechar el ingreso de divisas de exportaciones, un poco no es tan favorable, pero en términos de inflación sí es favorable, porque si el tipo de cambio sube, sube todo. Entonces, es una noticia que lo que señala es nuestra estabilidad, y la estabilidad es buena para la imagen del país y para que se logre concretar las inversiones que hoy en día están tratando, no, están tratando, están muy atraídas hacia las tasas de los países avanzados. Entonces, eh, que el tipo de cambio se haya depreciado alrededor del 2%, cuando en los otros países está alrededor del 10%, nos resta competitividad probablemente, pero nos otorga estabilidad en cuanto a precios y en cuanto a imagen país, que puede contribuir a que, bueno, algún inversor decida radicar sus capitales aquí, ¿verdad? Y eso ayuda también al crecimiento. Yo creería que en este mismo instante no, la estabilidad es mejor por el momento. Entonces, podríamos concluir que esa depreciación menor a la de otros países da la señal de que somos un país que tiene por el momento condiciones de responder, haciendo la salvedad de que esa condición de responder depende del clima, al ser nuestra principal entrada de divisa, producto de alguna exportación primaria o secundaria de industria que dependen del sector primario.
Entonces, en el largo plazo es que tenemos que evaluar la situación. Marta, considerando las reservas del Banco Central del Paraguay y las últimas posiciones que estuvo teniendo también la banca matriz inyectando divisas cuando de repente ya se notaba una presión mucho más fuerte del tipo de cambio. Considerando esto, ¿te parece que podemos decir de que el Banco Central también tiene el colchón necesario para poder hacer frente a algún tipo de situación de variación demasiado pronunciada del tipo de cambio? Eso reduce también un poco el riesgo de que se tenga una escalada demasiado fuerte del dólar en nuestro país. Las compensaciones, las ventas compensatorias o complementarias que realizan el BCP son eso. eh, Compensa o complementa a modo de cortar picos. Nuestro sistema cambiario es libre y fluctuante, entonces no puede entrar muy duramente a cortar la tendencia del dólar, va a cortar picos. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta sobre las reservas, tenemos reservas suficientes como para contener los picos. Lo que no es recomendable es cortar la tendencia, porque finalmente termina agotando las reservas y eso hace que el país tenga que recurrir a otros mecanismos poco favorables a la inflación. Entonces, el BCP siempre ha sido muy prudente y muy comedido en sus intervenciones, eh, porque justamente conoce esas limitaciones, obviamente al ser la institución más técnica del país. Eh, entonces lo que hace es cortar los picos. Tiene capacidad. Si tú preguntas, ¿tiene capacidad? El BCP tiene capacidad de cortar picos. No vamos a tener un salto muy grande, salvo alguna especulación, que eso es incontrolable. Especulación interna, eso no puede controlar, el BCP puede cortar, pero momentáneamente, pero no la pueden. Las especulaciones tampoco duran mucho, son de días. Entonces lo que hace es estabilizar el tipo de cambio. Tiene capacidad para hacer eso. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente vamos a seguir monitoreando la situación del dólar y en la medida en la que van surgiendo también las noticias, esperamos contar con tu participación y con tu visión para ir teniendo un mejor panorama de hacia dónde estamos avanzando. Te agradecemos muchísimo y, repito, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias a ustedes, Eduardo.